pregunta, dirigida asimismo a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, relativa al conflicto laboral en la base de Morón y formulada por la diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña Marina Segura Gómez, que tiene la palabra. Sí, gracias. Señor consejero, los trabajadores de la empresa norteamericana VBR, que presta servicios civiles y de mantenimiento en la base aérea de Morón y que es contratista de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, se encuentran en este mismo momento en una situación de conflicto laboral difícil provocado por la propia empresa, que ya dura más de 23 meses y cuenta con 45 reuniones de negociación y 2 huelgas realizadas por los trabajadores, la última protagonizada y secundada la semana pasada. Esta empresa norteamericana se niega rotundamente a negociar y directamente ha impuesto a los trabajadores sus condiciones, unas condiciones que bajo el principio de flexibilidad van a suponer una precarización de su trabajo y un abuso y una lesión a los derechos que hoy tienen reconocidos estos trabajadores. La empresa quiere imponer un cupo de flexibilidad del 10 al 20%, por encima incluso de lo permitido legalmente, que le va a servir a la empresa para cubrir esos 119 despidos que hicieron el año 2010 a través del ERE, de un ERE. La empresa, por lo tanto, no tiene ninguna intención de desbloquear este proceso. De hecho, no reconoce la entidad intermediadora que se ha propuesto para ello. Declara que la huelga no le va a servir para nada a los trabajadores porque además cuenta con unos servicios mínimos aprobados por la delegación del Gobierno, abusivos, totalmente abusivos. Y bueno, la empresa mantiene esta situación porque le interesa dilatar el tiempo, el proceso en el tiempo y que se acabe la vigencia del convenio colectivo actual que finaliza en julio del 2013, para poder así aplicar la ultraactividad que, como todos sabemos, se permite a partir de la reforma laboral que aprobó el Gobierno del Partido Popular. De tal manera que los trabajadores se van a quedar sin su convenio propio, con el que llevan ya más de 40 años, y se le aplicará un convenio que no es el de su sector y que le reconoce peores condiciones de trabajo. Entre ellas, por ejemplo, se van a ver obligados a ver reducida su nómina en un 30%. Este grupo parlamentario entiende que, de igual manera que no podemos tolerar que una fuerza militar extranjera tenga ocupado parte de nuestro territorio andaluz para hacer la guerra a los pueblos en otras partes del mundo, tampoco podemos tolerar que empresas norteamericanas vengan a imponernos sus condiciones laborales y exploten, abusen y lesionen los derechos e intereses de nuestros trabajadores andaluces. Nosotros sabemos que la Junta no tiene competencia directa en materia de defensa, pero al tratarse de una empresa extranjera que ocupa y que opera en nuestro territorio andaluz y cuyas acciones y políticas pues afectan directamente a los trabajadores de nuestra comunidad, este grupo parlamentario le ruega que intermedie en este conflicto en la medida de la posibilidad de su consejería, y en este sentido pues Gracias, señora Segura. La valoración y las medidas que tiene previstas. Lo siento, su tiempo ha terminado. Señor consejero. Gracias, presidente. Señorías, el Gobierno andaluz, y quiero dejar también claro específicamente en el ámbito de responsabilidad de este consejero, participa en la defensa de los derechos de los trabajadores y no puede permitir, y en la medida de sus competencias lo va a ejercitar siempre, no puede permitir que se vulneren ni sus derechos, pero por supuesto tampoco la ley. La Junta ha seguido en este tema la línea marcada, como usted bien indicaba en la formulación de su pregunta, por lo que son las competencias que se pueden desarrollar en un conflicto como el que se está viendo desde hace ya tanto tiempo en la base de Morón. Y eso ha significado poner de manifiesto por parte de la delegación territorial de la Consejería a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es el órgano competente para pronunciarse sobre las condiciones en que se está desarrollando la negociación del convenio colectivo, de toda esta información. En este sentido, señorías, es de verdad lamentable que se haya tenido que recurrir a una huelga, que se hayan tenido que soportar unos servicios mínimos que se entienden abusivos, pero yo quiero hacer una reflexión global, dado también el ámbito competencial y el lugar en el que nos encontramos, que es el Parlamento de Andalucía. Una reflexión global porque no nos engañemos. Todo esto es fruto de una reforma laboral. Todo esto es fruto
de una reforma que ha hecho el Gobierno del señor Rajoy, que ha multiplicado por 3 los ERE, los expedientes de regulación de empleo no pactados, es decir, que ha derivado hacia la ausencia de la cooperación y sí del conflicto cualquier negociación, que ha dado como resultado que hoy en Andalucía haya 600.000 trabajadores más que han perdido su puesto de trabajo dentro de una cifra a nivel español importantísima, que hace que se retrocedan derechos conseguidos por los trabajadores, pero que también posibles efectos que iban a ser positivos, como la temporalidad, no se hayan alcanzado, que facilita y abarata el despido, que ha desequilibrado la negociación, que está permitiendo también que la validez del convenio de colectivo sea sometida al de empresa y que no soluciona, desde luego, ningún posible problema en términos de paz social. Se ha flexibilizado y se ha facilitado, desde luego, el despido, no la creación de puestos de trabajo, y el conflicto de la base de Morón, creo que es un ejemplo paradigmático de donde hay un desequilibrio a la hora de la negociación. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Siguiente pregunta, dirigida asimismo a la consejera.